puntos de desarrollo, vamos a hablar acerca de Roma, ¿correcto? Vamos a hablar acerca de Roma, las características del Imperio Romano, qué tanto desarrolló, cuáles son sus medidas, cuáles son los puntos estratégicos, entre otros. ¿Sí? A ver, obsérvalo. Aquí está la denominada cultura romana. La cultura romana se va a caracterizar porque ha durado más de 1100 años el periodo de Roma. Repito, 1100 años. De estos 1100 años de duración, vamos a tener que ser dividido en tres periodos. ¿Cuáles son los tres periodos? Los tres periodos vienen a ser monarquía, república e imperial. En la primera parte estás observando nada menos que a un gladiador. Esto explica la situación tan caótica, mortoria, asesina, criminal que tenía Roma. Al tener un pueblo que en su mayoría era analfabeto, al tener un pueblo sangriento, al tener un pueblo que tienes que dominar, lo tienes que alimentar, pero también le tienes que dar diversión. Roma crea los términos pan and circes, traducido significa pan y circo. O sea, estamos hablando de una etapa en la cual no hay un desarrollo, no hay una etapa eficaz, y lo que existe es una etapa pues de guerra, de enfrentamiento. El derramamiento de sangre entre los gladiadores era terrible. Y en las películas siempre nos muestran lo peor, ¿sí? Sangre, todo lo demás. Pero ver un gladiador era pues como un luchador de la WWF el día de hoy, enfrentarse, cortar, ¿no? Entre otras medidas. Los que sí eran muertos en el campo de batalla eran los esclavos. Los gladiadores no, porque eran muy caros, pero los esclavos sí. Cuando llegó al punto que la transpiración de un gladiador era retenida en pequeños frasquitos, así como vienen los perfumes, y vendida. Supuestamente era un elixir para activar el aspecto del deseo sexual o carnal, y era vendido a un alto costo, era un afrodisíaco. En la segunda estamos viendo al parte del Senado romano. Estás hablando exactamente de la organización más importante del Senado. Roma encarga el Senado. El Senado fue la única institución o magistratura política que estuvo presente durante 1100 años. Claro está, dado por las personas más ricas, influyentes y aristócratas de Roma. Todas eran personas alfabetas, cultas, millonarias, inteligentes, y que daban leyes a favor de su grupo social y no a favor de todos. Eso provocó también las diferencias en Roma. Fue lo bueno y fue lo malo. El origen acerca de Roma, estamos hablando aquí nada menos que de quién. Si hablamos del origen de Roma, estás hablando de Rómulo y Remo y la loba que los amamantó, explicándote un origen mítico. Al no poder explicarlo científicamente, nos vamos por un lado, vamos, no sé si, acultural, empírico, científico. Y lo que más logró el desarrollo de Roma fueron sus famosos ejércitos conocidos como las legiones. El uniforme no se llama óplita, la formación de batalla no se llama escarabajo ni tortuga, se le llaman legiones, los legionarios, el ejército romano preparado. Siempre los altos cargos de las legiones romanas eran de gente noble, que lo llamaremos patricios, y el pueblo era la mayoría de los soldados. Señores, este es un pequeño ímpetu de lo que va a ser Roma. Bienvenidos. La ubicación de Roma está ubicada exactamente en el país que estamos observando acá, que tiene una forma particular, que es Italia, con sus islas Sicilia, Córcega y Cerdeña, a lo largo del mar Mediterráneo. ¿Correcto? Roma comenzó en este pedacito, se amplió por Italia, se apoderó de las islas, tuvo una primera guerra con Cartago por el control de las islas. Estas son las guerras únicas. Luego ya comenzó a expandirse por los territorios de la península ibérica, de España, Portugal, Marruecos. Luego siguió, invadió Grecia, Asia, África, y se convirtió en uno de los más poderosos. No se logró de la noche a la mañana, esto se logró de avanzado. Por favor, dígame, ¿hasta ahí me están escuchando claramente? ¿Sí? ¿No hay problemas? Por favor, su respuesta. Le pregunto porque hace un momento había estado en clase y me dijeron que no se escuchaba, por eso que le estoy preguntando para ahí. A ver, ahora. Ahí está. ¿Me escuchan mejor? Como entrecortado, profesor. ¿Muy entrecortado? Más o menos. Ya. A ver, entonces aquí lo tenemos en la parte de lo que es Roma. Roma en su tiempo de mayor desarrollo llegó a tener un amplio desarrollo, como puede estar.
Esto es Italia. Gracias, Alessandra. Roma también se ha caracterizado porque a lo largo de este periodo, míralo, a lo largo de este periodo va a tener tres partes. A ver, léelo. ¿Cuántas son las partes que se subdivide el periodo romano? Dímelo. ¿Cuántas son las partes en que se subdivide? A ver, ¿qué dice ahí? Etapa monarquía, etapa república y la última etapa que dice etapa imperial. Imperio. Roma ha tenido un desarrollo de 1000 años dividido en tres periodos. Ya saca tu cuenta para tener ese tiempo. Wow, no cualquiera llega a tener ese desarrollo. Y sobre todo, mantenerse en el estatus del primer lugar. Así es. Así es. En la etapa monarquía, yo me hago una pregunta. En la etapa monarquía, ¿quién gobernará? A ver, dime. ¿Quién gobernará en la etapa monarquía? Monarca, monarquía, mono, uno. A ver, gobernar el rey. César. Claro, gobernar el rey. Pues tiene que gobernar el rey en ese periodo. Así es. No, el César no. El César todavía aparece. Miren, por eso lo estoy aclarando. El César aparece en finales de la República e inicio de la etapa imperial. Aquí aparece el término César, emperador, imperator, lo que tú quieras. Aquí. En este periodo no es lo que hemos visto en la película. Este es el periodo de inicio, de origen. El rey. Exacto, ahí es el rey. Ahí es el rey. A ver, dígame, ¿ahí me estás escuchando? ¿Me escuchas ahí? Hola, hola. Sí, está mejor. Ya estoy Mejor, cambiando de... profe. Ajá, estoy cambiando de micro. A ver, espérese. A ver, ahora, ¿qué tal ahí? ¿Me escuchan bien? Ya probé, estoy conectado a un nuevo micro. ¿Me escuchan? Profesional que se escucha un poco despacio, ¿no? Un poco más Ya, fuerte. ya voy a subir el volumen. Muy bien. A ver, espérese. Ya. Un poquito que me estoy adaptando los audífonos, puede ser por eso el problema. ¿Ya? Bueno, como le estaba comentando a ustedes, aquí viene el capítulo, ¿no? En la etapa monarquía, quien va a tener el mayor desarrollo, el que va a tener el mayor desarrollo va a ser el rey. La institución más poderosa es el rey. El rey va a ser todo la autoridad. Fueron 7 reyes en este periodo, lo estamos viendo. 3 de la dinastía latina, no, 4 de la dinastía latina, 3 de la dinastía etrusca. La monarquía duró del año 753 a.C. y terminó en el año 509 a.C., con el establecimiento de la República. La República no es un periodo en Roma donde era presidente, no, sino que existía un poder legislativo. A ver, muchachos, si existe un poder legislativo, ¿quién será la máxima autoridad de un poder legislativo si no hay presidente? A ver. El pueblo. No, debería ser el pueblo, pero no. A ver, otro. La respuesta, ¿cuál es? La respuesta viene a ser, a ver, estos de blanco. No son todos los que pueden votar. ¿Cómo te dije que se van estos de blanco, que eran los más poderosos, los más aristócratas, que tenían la mejor posición social y todo lo demás? Dímelo. Nobles. Los nobles, pero tienen un nombre, se llama los patricios o se llama los senadores. En la República quien tuvo el poder fue el Senado. Aquí fue el Senado. No existía presidente, existía una persona llamada cónsul, nada más. Pero el cónsul es perder el títere de los senadores. Y cambio en el periodo imperial, aquí cambia la cosa. Aquí los senadores le tenían miedo a quién, a esta persona. ¿Quién es esta persona? Que del ejército, el pueblo, todos lo saludan. Él decidía con sus manos si le vivía o moría. A ver, dímelo. Los
los emperadores. Esta es la etapa de los emperadores, también llamado César, también llamado Imperator. ¿Ok? No se vayan a olvidar. Los denominados el periodo monarquía. En el periodo monarquía hubieron 7 reyes. Este es el escudo de Roma. Cuando ves este escudo significa el Senado y el pueblo en quórum por Roma. El Senado y el pueblo unido de Roma. Eso significa. Sus características. Aquí inició todo Roma. En este pequeño puntito se apoderó de Italia, luego de las islas, luego tuvo las guerras del mar Mediterráneo y tuvo una expansión sobre Europa, sobre Asia, Arabia y África. ¿Sí? Así es un periodo caramba de mucho apogeo, mucha caída también. Creo que es la clásica de... ¿Sí? Ahí, ¿qué tal, Álvaro? Ahí dime, ¿qué tal? En la organización, podemos decirte, bacán, ahora sí me escuchan, excelente. En la organización política te puedo decir de que la sociedad política, la organización política de este periodo, del 753 al 509 a.C., que es la monarquía, la máxima autoridad es el rey, que tiene poder político, social, militar, vitalicio, tiene todos los poderes. Luego está el Senado, estamos hablando del Senado de quién. En el Senado pues estamos hablando de unidades integrado por 300 miembros. El Senado lo integran quiénes, los nobles. Chicos, acaba el dato. ¿Cómo se le llama a los nobles en Roma? Dímelo. A los nobles en Roma, ¿cómo se le llama? Pues a los nobles en Roma se les llama, léelo. Ahí está. ¿Cómo se le llama a los nobles en Roma? Patricio. Patricios. Ya, el Senado solo estaba integrado por patricios, pero con experiencia. Ahora te pregunto a ti, ¿quiénes serán los patricios con experiencia? No puede ser cualquiera. Tiene que ser una persona. ¿Cómo se gana la experiencia en la vida? ¿No? A través de ¿Tú años. crees que, por ejemplo, a través de años, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿quién va a saber más? ¿Un juez que ha tomado el cargo de juez hace 6 meses o un juez que tiene más de 25 años de servicio con amplio conocimiento y en diversos juzgados? La experiencia, que es la esencia de lo que quiero dar, es la experiencia. ¿Sirve o no sirve? ¿Es fundamental o no es fundamental? Sí sirve. El Senado estaba integrado por patricios, pero no por patricios jóvenes. A los patricios jóvenes los mandaban a la guerra, aquí, a la asamblea curiata, ¿ya? Para que elijan, peleen, sean las autoridades menores, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿quién integraba el Senado? A ver, escucha. A ver, muchachos, muy bien. Entonces, ahí estás hablando tú acerca de lo que es el rey, el Senado y la Asamblea Curiata. Estás hablando acerca también de la organización política y sus características. Listo, ya quedó claro ese punto. Estos son los 7 reyes que gobernaron. Rómulo, con su hermano Remo, el encargado acerca de los orígenes. Numa Pompilio, los descendientes, la mayoría eran sacerdotes religiosos. ¿Estamos? La mayoría eran sacerdotes religiosos. Ancomarcio, el último gobernante de la dinastía latina. Los tres, los tres eran los últimos, eran de la dinastía etrusca. Por
acaso, no se vayan a olvidar que el idioma que hablaban estos personajes es el latín, el idioma que ha tenido la mayor expansión. Ese latín de Roma, cuando se expandió por todo el mundo, de esa fusión salen las lenguas romances. ¿Han escuchado el tema lenguas romances, chicos? A ver, respóndanme. Hola, hola. ¿Cuáles son las lenguas romances? ¿Saben? No los escucho. Dime cuáles son las lenguas romances. A ver. Hola, 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 hola. Lo que sé creo es el español. Ahí van las lenguas romances. Un número uno es el español. ¿El portugués? El portugués. Correcto. Sigue. Otro. ¿El Todos esos francés? son el francés. El Correcto. italiano. El italiano. Correcto. Sigue. ¿Hay una más? El romano. Catalán. Rumano. El romano. Correcto. El catalán. Correcto. Estas son las más conocidas y las que tienen una mayor cantidad de seguidores, por así decirlo, ¿no? Una mayor cantidad. Pero ahora yo lo sé, ese Google dice. Pero ya saben cuáles son las lenguas romances, ¿sí? Profe, ¿cómo aparecen esas lenguas romances? Lo que pasa es que el idioma latín, Roma, se expande por toda Europa y la fusión de la cultura y el lenguaje romano del latín se mezcla con los pueblos sometidos. O sea, cuando invadieron a Portugal, ¿ya? De ahí sale el idioma, porque se mezcla el latín con la lengua de los pueblos, en este caso llamados lusitanos. ¿Cómo sale el español? Se mezcla el latín con las lenguas originarias de la península ibérica de un lugar llamado, en este caso, ¿cómo se llama? Pues estamos hablando de lo que vendría a ser la, la parte de España, de las Iberias. De esa mezcla sale el castellano, porque aparece en la ciudad de Castilla, en la Edad Media, aparece el catalán de los catalunios o catalúnicos, que es una fusión de la lengua vi más la árabe y mezclada con otras, de esa fusión va a salir el catalán. Y así salen muchas. Así que Roma tiene gran importancia no solo en la historia, no solo en el derecho, sino tiene una gran importancia hasta inclusive en la lingüística, en la semántica y en otras artes más. Por eso que aquel que no sepa de Roma está en la calle. Roma es la base. En la sociedad romana de la monarquía, la máxima autoridad es un patricio, que es el noble, segundo es un plebeyo y tercero es el esclavo. Patricio es el noble, el descendiente, el originario. Plebeyo vendría a ser el pueblo, el nombre lo dice, y esclavo, pues bien, esclavo es nada menos que lo último, ¿no? Los que no tienen derechos. Tú te podías convertir en esclavo por guerra, por ser un prisionero de guerra, o en su caso por deudas, ¿no? Si tú no pagas, pues te podías convertir nada menos que en lo que es este hecho. Este es el cuadro de monarquía romana. Aquí está el resumen de todo. Por cada periodo hay un resumen. Ahí está la monarquía romana con sus autoridades, los cargos políticos, las construcciones y los monarcas. Recordaos que aquí aparece el Senado. Aquí tienes los datos. Si quieres ver los videos, solamente le haces clic, mira, lo pones y automáticamente le haces clic nada más al costado y vas a poder ver todo. Por ejemplo, sobre los etruscos, sobre el Rómulo y Remo, la creación, la monarquía romana, la cloaca máxima, que fue el primer desarrollo construido. Tienes una gran cantidad de poder. Rapidísimo, miren, para que lo comprueben. Espérense. A ver, ahora sí estoy viendo mi pantalla. Ahora sí, profesor. Ahí está, vamos a ponerle mayor tamaño. A ver, ¿se escucha? Quiero saber si se escucha. ¿Sí? Sí se escucha. Ya listo.
¿Sabes quiénes fundaron Roma? Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra. Rómulo y la historia. ¿Cómo pude escuchar ahí? Rómulo es conocido como el héroe fundador de Roma. ¿Mm? Es el hijo de Marte, el dios de la guerra en la mitología romana, y la legendaria Rea Silvia. Cuando todavía era un bebé, Rómulo y su hermano Remo fueron arrojados al río Tíber. Pero gracias a los dioses, los bebés fueron acogidos por una loba. Esta loba adoptó a los niños como si fueran sus hijos. Rómulo y Remo chuparon los pechos de la loba y así lograron sobrevivir. Los niños fueron encontrados por el pastor Faustulo, que los recogió y los trajo de vuelta al mundo de los hombres. Rómulo se ha convertido en un chico fuerte, y una vez su hermano Remo se involucró en una disputa y terminó en prisión. Rómulo luchó contra los captores de su hermano y después de derrotarlos liberó a Remo. Durante este episodio, los dos hermanos tomaron conciencia de sus nobles orígenes. Así, a los hermanos se les concedió el derecho de fundar su propia ciudad. Pero las diferencias entre ellos hicieron que Remo fundara su ciudad en el monte Aventino y Rómulo fundara la suya en el monte Palatino. Las dos ciudades estaban muy cerca y Rómulo delimitó el territorio de su ciudad. Después de una discusión, Remo faltó al respeto a la frontera trazada por Rómulo y terminó siendo asesinado por su hermano. Después de este incidente, Rómulo decidió que su ciudad debía estar más poblada, aceptando todo tipo de gente en su nuevo asentamiento. Su ciudad terminó acogiendo a gente de todas las clases sociales, pero destacaron los que fueron rechazados por otros pueblos. Muchos bandidos, desertores y asesinos vinieron a vivir a la ciudad de Rómulo. Su ciudad estaba poblada, pero la mayoría de sus habitantes eran hombres. Para resolver este problema, Rómulo invitó a sus vecinos a una fiesta. Durante la fiesta, los hombres de Rómulo secuestraron a las mujeres de sus vecinos. Este evento se conoció como el secuestro de Sabinas. Una guerra entre los sabinos y los romanos ha comenzado. Esta sangrienta lucha solo terminó gracias a las mujeres sabinas, que habían sido secuestradas y que ya estaban casadas y con hijos romanos. Negociaron la paz entre los dos pueblos. Rómulo gobernó la ciudad de Roma durante muchos años. En su gobierno se construyó el Capitolio romano, se creó la primera legión y se estableció la República Romana. Al final de su vida, Rómulo fue raptado por los dioses y divinizado. El fundador de Roma era ahora idolatrado como un dios guerrero llamado Quirino. Los logros de Rómulo fueron muchos, pero siempre será recordado como el fundador de Roma, la ciudad eterna.
A ver, muchachos, ¿qué parte es la que sigue? Si dejamos la Roma monarquía, ¿cuál es la parte que sigue? Por favor, participame. Te escucho, o escríbame rápido. ¿Qué Roma sigue? Hola, hola. Dime. Roma República, excelente. Va. En la Roma República, lo primero que debemos de saber es que la organización social se amplía. En la cabeza van los patricios, luego van los clientes, luego van los plebeyos y esclavos. Patricios son los nobles, ¿ya? Los nobles, los que tienen los altos cargos, los que son dueños de las tierras, los que son los millonarios. Y mientras más tengas, menos pagas. Cabe recordar que los patricios no pagaban impuestos. En cambio, el pueblo, que es el que no tenía nada, que era el que vivía en Italia, pero no en Roma, sino venía de las provincias vecinas y fueron aceptados como ciudadanos, eran aquellos que no tenían propiedades, no tenían tierras, pero sí pagaban impuestos. O sea, mientras más rico eres, no pagas impuestos, tienes los altos cargos, tienes buenos sueldos, eres letrado y eres patricio. Mientras menos tienes, mientras que no eres dueño de nada, sí debes de pagar impuestos por el derecho de aceptarte como, aunque sea plebeyo de Roma. A esto aparecen dos clases sociales más. Los clientes son los extranjeros que se dedican al comercio, que ingresan a Roma y pagan un impuesto. Los patricios y el ejército romano le da protección para que los clientes puedan recorrer todos los lugares, transitar y vender sus productos. De ahí viene la frase, el cliente siempre tiene la razón. ¿A qué se refería Roma con ello? No se refería al cliente que compra, sino se refería en verdad al cliente que eran llamados así los vendedores extranjeros. Le daban toda la razón porque ellos pagaban impuestos. Últimos son los esclavos. Esclavos se le va a llamar nada menos que en Roma tú te podías convertir en esclavo por dos cosas. Uno, por ser, en este caso, esclavo, de ser derrotado en una guerra, te convertías en esclavo, o la segunda era muy simple. En la segunda podía ser, ¿por qué? Pues en la segunda podía ser nada menos que por años. Ahí está Roma, estas eran las escalas sociales, muy marcadas. El patricio podía tomar todos los altos cargos. Por si acaso, era una sociedad patriarcal. A ver, a mis alumnas del grupo le pregunto, ¿qué significa sociedad patriarcal? A ver, ¿te escucho? Sociedad patriarcal. Dime, dime. Exacto, Andrani, muy bien, donde solamente gobiernan los hombres y los hombres son los que tienen la oportunidad de gobernar. Por eso, si tú te das cuenta, varones, 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 varones. Cometieron un grave error. Vieron que la mujer solamente era un complemento, ¿no? Pero no sabían que los mayores derechos y beneficios además eran de las mujeres. Las mujeres eran las que más influenciaron también en Roma. Que, que no hayan tenido poder político no significa que en verdad no lograron ser las asesoras. Las mujeres eran aquellas que eran las asesoras de los patricios, de la gran rebelión de los esclavos, las que provocaron rebeliones de plebeyos, las que provocaron luchas, sí, las mujeres. Es indudable en una sociedad que varones y mujeres no estén juntos. Es indudable que ambos no luchen por el cambio. Así que a pesar de ser patriarcal, no significa no significa que las mujeres estuvieron ausentes y solo se dedicaban a cocinar, tejer y los niños. No, eso es falso, por si acaso. Eso es lo que han querido inculcar en los años equivocadamente. Muy bien. Las instituciones políticas de Roma, ¿cuáles han sido? Las instituciones políticas de Roma han sido las siguientes. La más importante institución se llama el Senado. Les pregunto a ustedes, ¿quiénes las integran, por favor? ¿Quién la integra? ¿Quién integra el Senado? El Senado está integrado por patricios seniles. ¿Qué significa patricios seniles, muchachos? Vamos, dímelo. Patricios seniles. ¿Qué significa seniles? Seniles significa ancianos, más experiencia. Ajá. Y aparte, mira, las asambleas son así. A es el Senado, la institución más importante. Esa es la más importante. Y B son las magistraturas.
Profesor, ¿a qué se le llama magistratura? Se le dicen a todas aquellas que son las que acompañan a gobernar al Senado. Por ejemplo, tenemos a los cónsules, que ¿cuántas personas son? Son dos. Tenemos también a lo que es el dictador. ¿Cuántas personas es? Una. Tenemos también a los pretores, ¿correcto? A los pretores, que vendrían a ser nada menos que ¿quién? Los que cumplen la función de jueces. Y así sucesivamente a varias magistraturas. Cónsules, dictadores, pretores, ediles, cuestores, tribunos de plebe, entre otros. A ver, vamos a explicarlo. Ya. A ver, vamos a poder explicarlo, muchachos. Un dictador, ¿ya? ¿Cómo te conviertes en un dictador? ¿Cómo te conviertes en un cónsul? Aquí va. Si esto es una república, el poder legislativo cae en el Senado, pero el poder legislativo es aquel que supervisa a otro poder. ¿Cuál es el otro poder? Pues el otro poder es el poder ejecutivo. Lo que hoy llamas tu presidente, pero en ese tiempo era el cónsul. El cónsul vendría a tomar los cargos del poder ejecutivo. Ellos tomaban el cargo del poder ejecutivo. Aquí está el cónsul. Senado, aquí está el cónsul. ¿Listo? Acá está el cónsul. Y era una persona dirigida por un año. Eran dos personas. Uno se encargaba del manejo político y otro se encargaba del manejo religioso, militar. Entonces, el político era uno y el religioso militar era otro. ¿Por qué dos personas? Si el religioso el religioso militar se quería quedar con el poder, el político lo derrotaba. O viceversa. Pero los que nunca perdían el poder eran el Senado, así lo tenían supervisado. Profesor, ¿qué pasaba si se hallaba una guerra? Ese cónsul que gobernaba un año, pues el político dejaba su cargo y dejaba que el militar tome el poder, y el militar se convertía en un dictador. El dictador solo es en casos excepcionales, es una persona que gobierna tan solo 6 meses, repito, solo gobierna 6 meses y es en tiempo de guerra. Ahora ya lo sabes. Tercero, el pretor. A ver, ¿qué pasa si hablamos del pretor? ¿Quién es el pretor, profe? Los que se encargan de la justicia. Estos eran los jueces, el poder judicial. Ah, profe, o sea, si eran organizados. Si acá está el poder legislativo, aquí está el poder ejecutivo, el jefe de las Fuerzas Armadas y el poder judicial. Así es. Municipalidad. Ahí está la municipalidad. El edil, el que administra a las ciudades. La fuerza edil es municipal. Por eso que a los miembros del club de deportes llamado municipal le llaman la fuerza edil. Ahora ya sabes por qué. Edil se le viene el término en aquí. Cuestores, cuestas, cobros, los que administran el tesoro. A ver, muchachos, ¿qué institución romana, bueno, qué institución peruana es comparada con la de los cuestores de Roma? A ver, ¿quién me dice? Si esto es el Congreso, este es el presidente, este es el jefe de las armas, este es el Poder Judicial, juez, este es el alcalde. ¿A quién sería el cuestor? ¿Qué institución sería actualmente el cuestor? Que se encarga de cobrar los impuestos, decirte cuánto, cómo, dónde, si no te embarga, te cierra tu tienda, te cierra tu local, te puede quitar, te puede pagar. Exacto, los cuestores es lo que viene a su lado. Con esta pregunta te digo, la organización romana que se dio entre los años 509 a.C. hasta el 29 a.C., mírate tanto tiempo, ha influenciado en la humanidad, no digo solamente en Italia, ha influenciado en la humanidad, y la influencia romana ha pasado durante la Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. ¿Es influyente aún Roma en las sociedades políticas actuales? Con estas diapositivas que estamos viendo, escríbanme por favor y denme su respuesta, su opinión. No solamente me ponme sí, susténtame por qué tú crees que es tan importante. A ver, te escucho. Dímelo. ¿Por qué crees influye o no influye? Susténtame. No. Si alguien quiere hablar y no quiere escribir también, es libre de hacerlo. A ver, dígame. Vamos, porque con esto ahorita me voy a las... Ya hemos hecho sociales, he hecho político, me faltan algunos puntos todavía. Y eso que me falta el Imperio Romano, así que a participar. ¿Qué opinas? ¿Ha influenciado o no ha influenciado?
A ver, tengo aquí a Adrián, Alessandre, Álvaro, Andrea, Daniela, Diego, Fernando, Henry, Idrani, Jordan, Jordi, Junior, Oliver y Lorgio. A ver, dígame, ¿qué opinan? Sí, lógico, ha influenciado, por supuesto. Acá me comienza a escribir y dice, sí, porque se parece a lo que hacemos en días de hoy. Claro, se parece a la organización política que hoy gozan las principales naciones. Deben saber ustedes que así como Perú, también Estados Unidos tiene sistema republicano y muchos países sudamericanos también. Entonces, sí se nota la gran influencia. A ver, sigan escribiendo otro punto de vista de mis alumnas. Dígame. A ver, correcto. Ahí lo tienes. Estas son las organizaciones, no te vayas a olvidar. Son las organizaciones de la política romana. Profe, acá veo que dice tribuno de plebe. ¿Qué es un tribuno de plebe? Siempre me he preguntado, ¿qué es un tribuno de plebe? El tribuno de plebe representa nada menos que aquella persona que conoce el término. Plebe, ¿qué significa? Pueblo. Y tribuno significa defensor. Traducido, ¿qué significa tribuno de plebe, profesor? Tribuno de plebe significa defensor del pueblo. Eso significa, defensor del pueblo. Pregunta para ustedes. Chicos, ¿en el Perú existe una Defensoría del Pueblo? Una organización que se encarga de velar por los derechos del ciudadano común, que donde puede presentar cualquier reclamo contra una institución o cuando sus derechos no están siendo respetados. ¿Existe o no existe? La respuesta, sí existe. Otra cosa que no funciona, pero sí existe. Mira, hasta eso hemos copiado de Roma. Se nota bastante la influencia de Roma en la organización republicana peruana. Ahora, ya lo sabes. Estas son las magistraturas que ya hemos hablado, cónsules elegidos por un año, pretores la justicia, censores, el que lleva la cantidad de personas, tribuno, el defensor del pueblo, plebeyos, el pueblo, ¿no? Y patricios, los nobles. Y si eres, en este caso, poderoso y patricio senil, te puedes convertir en senador. Chicos, la situación social entre un plebeyo y un patricio era igualitaria, tenían y gozaban de los mismos derechos o no gozaban de los mismos derechos. ¿Qué opinas tú? ¿Ah? ¿Gozaban o no gozaban de los mismos derechos? Opiniones. Me dice, no, pues profe, la vida. Entonces, si no gozan de los mismos derechos, si hay un grupo que se enriquece, un grupo que tiene más poder adquisitivo, un grupo que goza de economía fuerte, de cargos políticos, que cada vez que hay una guerra se quedan con las tierras, el 100%, mediante que el pueblo, que es el soldado, que puede morir en la lucha, se queda sin nada, regresa otra vez a ser pobre, regresa otra vez a su familia, regresa a depender de Roma que le dé un kilito de alimento, un kilito de granos de cebada o por ahí de trigo. Va a llegar un momento que estos dos grupos sociales, ¿qué van a pasar? ¿Qué crees que puede pasar entre patricios y plebeyos? Luego del abuso, improperio, discriminación de los patricios hacia los plebeyos. Dime, ¿qué consecuencia va a traer? Te escucho. Dime, no. A ver, ¿qué consecuencia traerá? Esa consecuencia será un conflicto. Le vamos a poner un nombre. Y se llamará las guerras civiles. ¿Por qué se llaman guerras civiles? Porque se enfrentan por un lado ¿quiénes? Los patricios versus los plebeyos. Ahí está. Eso fue lo que ocurrió. Y han luchado nada menos, y han luchado durante años por obtener igualdad social, religiosa, jurídica y política. Tener los mismos cargos, ser iguales ante la ley,
religiosa, poder ocupar cargos sacerdotales, jurídicos, poder, por ejemplo, la ley del matrimonio mixto es una importante ley donde se podían casar patricios y plebeyos, estaba prohibido por si acaso. Y también la política, que vendría a ser ocupar cargos, como por ejemplo un plebeyo podía convertirse tal vez en cónsul, o un plebeyo poder llegar al Senado. Eso no se logró en 10 años, ni en 15 años. Mira todo el tiempo que tuvo que pasar. Desde el 287 a.C. hasta lo que, perdón, del 451 a.C. al 287 a.C., más de 200 años, es donde se van a producir grandes ideas y grandes logros. Como por ejemplo, la primera ley que va a aparecer en Roma se llama la ley de las 12 tablas. Luego tenemos la ley de los matrimonios mixtos. Es la ley donde se podía casar un plebeyo y un patricio. Luego vamos a tener exactamente la ley que le da acceso a cargos, a magistraturas, entre otros. Así que sí, es un proceso largo. Fácil no lo es. Y ahí está el derecho. La palabra derecho proviene del término digiere, que significa regla de conducta. Se digiere una gran regla de conducta. En el concepto de derecho más coloquial, dice, es un conjunto de normas jurídicas que gobiernan la vida social. Hay que recordar, el derecho pone las leyes, las normas. Si no hay derecho, si no hay leyes, no hay orden en una sociedad. Y ya sabemos que eso produciría su caída. ¿Ok? Ahí lo tenemos. El derecho romano es el mayor aporte de Roma a la humanidad. No te olvides, para el examen. El mayor aporte de Roma es el derecho. Hay chicos aquí que están postulando a la carrera de derecho, van a postular. Ya sabes, Roma va a ser fija para ti. Esas son las leyes de las 12 tablas, las primeras leyes que hablan de igualdad. Y aquí es cuando Roma comienza a crecer. Roma comenzó a crecer de algo muy práctico. Es cierto, su ejército fue muy bueno, fue poderoso, nadie lo va a negar. Pero mira, Roma o Italia, ¿de qué está rodeado? ¿De qué está rodeado? Velo. De mar. Entonces no solo tiene que desarrollar el aspecto terrestre, tiene que desarrollar el aspecto marítimo. Roma se encarga de trabajar las dos, tanto lo terrestre como lo marítimo. Creó perfectas organizaciones, tomaron viejas formas de ataque y de desarrollo de combate de los griegos macedónicos del ejército de Alejandro Magno, tomaron técnicas de las hóplitas espartanas, de los guerreros tebanos, de los espartanos, fusionaron todo eso de la historia y crearon algo tan poderoso como las legiones. Como puedes ver, en Roma nadie utilizaba pantalón, los varones utilizaban unas faldas. Número 2, los escudos cubrían desde el cuello hasta la parte de la pierna. Si hay un corte acá abajo, podía sobrevivir, pero si hay un corte letal entre la parte del muslo o en su caso del cuello, nadie te salva. Por eso que todos tenían que llevar una protección completa. A ver, trata de utilizar una espada, algo. No podías. Era una perfecta máquina de combate. Es ahí cuando Roma dice, quiero apoderarme de un mar. Chicos, ¿cómo se llama ese mar que está al costado de Europa? Al costado de Italia. El que baña sus costas. ¿El mar qué? Un mar que tiene contacto con Europa, con Asia y con África. Decime, ¿cómo se llama ese mar? ¿Nada? El mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Pregunta, ¿a Roma le gustará pensar en el mar Mediterráneo como de su propiedad? O sea que nadie puede activar comercio si él es el dueño. Ajá. Va a supervisar todo, va a movilizarse más rápido para invadir otros pueblos. O sea, en pocas palabras, el mar Mediterráneo se va a convertir en la principal fuente de Roma para dominar y para expandirse. Y para apoderarse del mar Mediterráneo, tenía que destruir a una cultura que estaba ubicada justamente al frente de Italia. Si Italia es Europa Occidental, pues al frente de Europa Occidental está África, África Norte. ¿Sí? Y en África Norte, hoy día un país llamado Túnez, apareció una cultura grande y poderosa llamada Cartago. Aquí se producen las guerras entre Roma y Cartago. Por eso que el capítulo que sigue, que dice acá, guerras púnicas.
Desde el 264 a.C. hasta el 146 a.C., casi 80 años, hubieron tres grandes guerras púnicas, tres, en las cuales se enfrentan Roma versus Cartago. Cartago es Túnez, aquí lo estás viendo, Cartago es Túnez, y se produce un terrible enfrentamiento entre estas naciones. Causa, ¿cuál es la causa? La causa es el control del mar Mediterráneo. Pretexto, profesor, el pretexto es a quién le pertenecía la isla de Sicilia, si le pertenecía a Roma o le pertenecía a Cartago. Bueno, la verdad es que Roma se había preparado tanto y tan bien militar como en marina de guerra, de que cuando se enfrentaron, ¿cuál crees que habrá sido el resultado? ¿Quién crees que habrá salido ganador de las guerras púnicas, muchachos? A ver, te escucho. Dímelo. Hola, hola. ¿Quién crees que habrá sido ganador de las guerras por el control del mar Mediterráneo? Roma. Vamos a ver. Hubieron tres guerras. En la primera guerra médica dijo, oye, ¿a quién le pertenecen estas islas? ¿Esto es de Cartago o es de Roma? Cartago dijo, esto es mío. Yo los tengo reclamado hace más de 200 años. Sí, pero esto está cerca de mi costa. Esto me debe de pertenecer. A ti no. ¡Ey, es mío! Entonces dijo, vamos a la guerra. Roma le gana. Uno por su marina y dos por su ejército. Una por sus legiones, que es el ejército, y por la marina, que era excelente. Cuando Cartago quiere armarse, se equivocó, y te voy a decir por qué se equivoca. Porque cuando Cartago quiere armarse, escucha bien esto, Cartago no tenía barcos de guerra, Cartago tenía barcos de transporte, Cartago era barcos de comercio, no barcos de guerra. Roma tenía barcos de guerra, una flota. Por eso es que le ganan la guerra, se habían preparado. Roma sabía que la única forma de convertirse en potencia era derrotando a Cartago, quedándose con sus colonias y tomando su comercio y ser dueño del mar Mediterráneo. Por eso que se la juró sí o sí. ¿Quién fue derrotado en este periodo? Fue derrotado el rey de Cartago llamado Amílcar. Amílcar Barca fue derrotado. ¿Correcto? La Segunda Guerra Médica la iniciará su hijo. Su hijo de Amílcar, un tal llamado Aníbal, va a generar la Segunda Guerra, pero muy astuto. No se enfrentó por mar, porque sabía que la marina de guerra romana era poderosa. Entonces, ¿cómo decide atacar? Se va por tierra, con pequeños barquitos, cruza, miren lo que hizo, y va a cruzar Portugal, España, Francia, va a cruzar por la zona más alta de Europa, que le llaman los Alpes, y va a atacar a Roma por el norte, no por el sur. Aquí sí te puedo decir que fue una estrategia genial, porque nadie imaginaba un ataque por esta zona, nadie se lo imaginaba. Todos esperaban por ese lugar, pero este señor llegó por el norte, duro golpe, casi derrota, hasta inclusive fue la primera vez que se utilizaron elefantes como si fueran tanques para poder derrotar a los denominados romanos. En una batalla que se llamó la batalla de Cannas, el denominado jefe de los punis, el denominado jefe de Cartago, un tal llamado Aníbal, logró derrotar a lo que vendría a ser este personaje. Ahora ya lo sabes. ¿No? Mira, ve, un dato importante. 50.000 romanos perdieron la vida en una batalla. Tan solamente los de Canas fueron a la justa unos 30. Dice. Estrategia plena. El uso de los elefantes. Los elefantes venían en embestidas y arrasaban, pues, por más que se pusieran en posiciones, eran derrotados. Ahora ya lo sabes. Esa es la segunda. Pero lamentablemente, al final, así como ganó y se llevó una victoria a Aníbal, los romanos eran inteligentes. Dicen de que esta idea provino de uno de los hombres que había sido militar y ahora era senador. Pregunta, ¿quién es militar y ahora senador? Anciano. ¿A qué grupo social pertenecía? ¿A qué poder político pertenecía? Dímelo, dímelo. Hola, hola, te escucho. ¿Estás hablándome de quién? El Senado. El Senado le dio la idea
La forma que tenemos para derrocar a estos señores es muy simple. Esto es lo que tenemos que hacer. Observaos. ¿Sí? Observaos. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer es, si sus elefantes son los que vienen y nos embisten, obsérvenlo. Aquí están la gente de Cartago y aquí están los romanos. Vamos a poner en el suelo, ¿ya? Vamos a poner en el suelo algo. Mira, observa. Vamos a poner en el suelo esto. Púas. Púas. Estas púas demuestran algo. Los elefantes serán muy duros y muy fuertes por arriba. Pero su plantita, sus pies, son muy débiles. Estas púas van a ser, así como un asterisco, púa 1, púa 2, púa 3, afiladas, como un asterisco de púas afiladas y lo soltaban al piso. Es cierto, el pueblo, los romanos lo van a identificar, pero los elefantes no. ¿Qué pasaba si un elefante pisa una púa, ¿no?, de más o menos unos 8 a 10 centímetros? Dime, ¿qué va a pasar? Por más bestia grande que sea, dime qué va a ocurrir. Cortes, lesiones. Corte, ¿y qué va a pasar? Va a perder la estabilidad el elefante, y si pierde la estabilidad, ahí es cuando aprovechan los romanos para tomar la lanza y hincarle en el cuello. Así fue. ¿Qué te parece la estrategia? ¿Ah? Así fue como lo lograron. Así fue como trabajaron. Bueno, sí que eran inteligentes, como puedes ver. ¿Ah? Sí que eran inteligentes. Al final fue derrotado Aníbal, fue derrotado Cartago, y la victoria en una tercera y última guerra púnica va a ser para Roma. En pocas palabras, ¿cuántas guerras púnicas fueron? 3. ¿Cuántos fueron victorias romanas? 3. Resultado, tipo Perú, 3-0. Aquí me escriben una frase que dice, mientras más grande eres, más fuerte la caída. Ah, muy buena frase. Correcto. Y eso fue lo que le pasó a quién. Eso le pasó a Cartago. El Cartago con Aníbal tenía que atacar sin darle respiro. Es como cuando tú haces un boxeador, ¿no? Un boxeador aprovecha, no tienes que tenerlo ahí, dale, 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 hasta que lo tumbes a los contrincantes. Es como estás en el partido de fútbol, metiste un gol, no tienes que ser como Perú, ¿no? No tienes que dejar, ay, pobrecito, hay que dejarlo jugar. No, tú tienes que agarrar y llenarle todos los goles que puedas. ¿Ok? No, ahí está. Roma sí era de atacar con todo. Cartago no. Eso motivó también otro punto de caída. Chicos, cuando terminan las guerras, yo me hago la pregunta, ¿quién se convierte en la nueva potencia mundial? ¿Quién no tiene que darle cuentos a nadie? Es todo, todo para él. Dilo. ¿Quién es el nuevo hombre Roma. poderoso? Ah, Roma. ¿Y qué nombre le pusieron al mar Mediterráneo cuando se apoderaron de él? Mar romano, Algo por ahí. Lo voy a escribir en el idioma latín. mar románico, Algo mar, por ahí. Está cerca, está mar, cerca. mar Ahí va. romanen. ¿Cómo? Léelo. Ah, mare, Mare no, Nostrum. Traducido en latín es Mare Nostrum. Traducido significa mar nuestro. ¿Entendiste? Mar nuestro. Y así fue, pues. Se lo quedaron. Por si acaso, si te ha llamado la atención sobre Aníbal, dale un clic aquí y vas a poder ver quién es Aníbal y las características que desarrolló. Un hombre muy importante. Es por si acaso lo saqué de History Channel. Me encantó. Muy bueno. Ahí lo tienes, dale clic. Ahí está de 49 minutos, es un documental completo. ¿Ya? Hasta para sacar canchita. Así es. Hasta para sacar canchita. Miren. No lo vamos a poder escuchar, pero para prueba un botón. Solamente le doy clic y automáticamente los va a dirigir. ¿Sí? Automáticamente. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Están viendo ahí mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Sí, profesor. Ya, miren. Los estandartes de Roma han caído sobre... A ver, ¿qué significa esto? Disculpe.
¿Qué significa esto? SPQR. Lo expliqué. El Senado y el pueblo de Roma en coro. O sea, el Senado y el pueblo de Roma están unidos. ¿Correcto? Los estandartes de Roma han caído sobre el fango, al igual que 50.000 cadáveres. La pesadilla tiene un nombre: Aníbal, el cartaginés invencible. La batalla librada en Cannae pasó a los anales de la historia. Se abalanzó sobre las poderosas legiones romanas como un vendaval. Aún así, el ensangrentado campo de batalla de Cannae no convirtió a Aníbal en el conquistador de Roma. De hecho, su mayor triunfo significaría en realidad el principio de su propio final. ¿Qué tal, chicos? ¿Provoca o no provoca verlo? Dígame. Sí, está interesante. ¿Interesante eso o no? Ya, aquí se los voy a dejar. Por si acaso ya saben que lo tienen ustedes, ¿ah? Ya lo tienen en el material que yo voy a enviar todo. Pero ahí se lo estoy enviando y ahí está el documental. ¿Sobre quién? ¿Cómo se llamó el gigante que casi derrota a Roma? Aníbal. Aníbal. Aníbal, el estratega. Listo, ahí lo tienes. Sigamos. Muy bien. Dejamos el punto sobre este hecho y ahora nos vamos ¿a quién? Bueno, nos vamos a lo que vendría a ser la República Romana. Vamos a hablar acerca de qué pasó después que Roma se apoderó de todo este periodo. Cuando Roma ya se apodera del mar Mediterráneo, chicos, ya nada lo para, ya nada lo para. Es como cuando los incas, para que los incas se convirtieran en los amos y dueños de Sudamérica, aquí tuvieron que derrotar. A ver, déjame recordar. Los incas aquí tuvieron que derrotar para convertirse en el imperio de los incas. Dímelo. Tuvieron que derrotar a los chancas, ¿no es así? Así es, a los chancas. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿aquí a quién tuvieron que derrotar? Ah, pues acá tuvieron que derrotar. Los romanos tuvieron que derrotar a Cartago. Cuando Roma creció, creció y creció y se llenó 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 de lo que vendría a ser exactamente de soldados, de victorias y de tierras, también se llenaron de esclavos. Pero yo le hago una pregunta a ustedes. Las tierras y los esclavos, ¿quiénes la aprovecharon? Dímelo. ¿Quiénes aprovecharon de esas tierras? ¿Quiénes aprovecharon de los esclavos? Te escucho. ¿Qué grupo social se benefició? Dilo, sí lo sabes, sí lo sabes. Te lo estoy explicando. ¿Qué grupo social se llevó todos los beneficios? Los patricios. Los patricios. Y si los patricios se quedan absolutamente con todos, ellos son los que se benefician con las tierras, con todos. ¿Qué pasa si todos nosotros, vamos a imaginar, yo soy sargento, ustedes son soldados, somos legionarios, pero nosotros no ganamos nada, pues muchachos, no ganamos nada nosotros. Nosotros no nos llevamos absolutamente nada. El que se lleva todo es el denominado patricio. ¿Nosotros qué somos? La plebe. Y si la plebe no se beneficia, ¿qué traerá? A pesar que las leyes estaban escritas ahí, que se debía de repartir y todo lo demás, pero no respetan la ley, ¿qué haríamos nosotros? Desigualdad, carencia. Ya, y si hay desigualdad, hay carencia, hay favoritismo y demás cosas, dime tú, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros que somos las plebes? ¿Nos quedamos tranquilos? Jordan ya me escribió un término, correcto. Jordan me escribe rebelión. Yo también lo llamaría, aparte de rebelión. Golpe de Estado. Intento de golpe de Estado. Una lucha de clases. Ah, mira el término, lucha de clases. Entonces aquí comienza que, y se inicia que, ¿qué se inicia? Se inicia una guerra. ¿Y cómo se llama esa guerra? A ver, ¿qué me dice? Esa guerra ya no será externa, será una guerra interna. Los patricios contra los esclavos. No. Patricios, esclavo no. ¿Versus quién? Versus. ¿Cómo le llaman al pueblo? Versus Roma. Ya, Roma, pero si los
Patricios versus Plebes. plebeyos. Ah, claro. Correcto. Le pueden llamar plebes o plebeyos. Es lo mismo. Toma, arranca la guerra civil. Y mientras que arranca una guerra civil entre los nobles y los pobres, que son los plebeyos, ojo, no he dicho esclavos hasta el momento. ¿Ok? Esclavo es otra cosa. El esclavo es un prisionero de guerra o el que es una persona por deuda. Aquí hablo de el pueblo que es el pobre y el rico que es el patricio. Esos dos se enfrentan en una guerra civil. Y mientras que estos dos se enfrentan, ¿quiénes tú crees que aprovechan los primeros enfrentamientos de esta guerra civil para reclamar libertad? Pues lo que van a reclamar son los esclavos. ¿Qué profesor? ¿Qué pasó? Los esclavos, que en su mayoría eran gente que eran explotadas, maltratadas, humilladas, no valían nada, más bien valían un costo, un dinero, no valían como personas. Habían algunos esclavos que eran gladiadores, o sea, los mejores militares. O sea, por ejemplo, Roma invadió Grecia, y cuando Roma invadió Grecia, encontró que uno de los militares era tan bravo que había asesinado más de 8 legionarios y aún así seguía en batalla. Al ver la tenacidad, la fuerza, lo musculoso que era y lo bravo que era, este griego traciano, ¿qué crees que hicieron? ¿Lo mataron? No. Le golpearon en la cabeza, lo durmieron y se lo llevaron a Roma. ¿Y lo convirtieron en qué? A este traciano, ¿en qué lo convirtieron? Lo convirtieron En en un esclavo, Dame, no se llama esclavo. ¿Se le llama qué? gladiador, Gladiador. como O sea, profe, entretenimiento. exacto. O sea, quiere decir que los gladiadores eran algunos romanos, pero principalmente eran extranjeros, grandes, fuertes, que peleaban entre sí. Es como, por ejemplo, ¿no? La WWF, esto que practica los enfrentamientos de lucha libre, o en su caso, ¿cómo se llama la última que se ha puesto de moda? Donde practica puñete, patada, pelea, te destrozan la nariz, te rompen la cabeza, te desmayas. Muay Thai. Sumisión, ¿Muay Thai? ¿Muay Thai? No, Muay Thai es una estrategia, pero eso que vemos en los canales de deporte, UFC, la UFC. WWE. Ya, hay WWE es lucha libre y la UFC es vale todo, ¿no? Ya. Pregunta, ¿se han dado cuenta de los que pelean ahí? No. ¿Sí? sí, ¿Son la mayoría, son atletas o no son atletas? Para comenzar. pues sí. Claro, o sea, ahí no va a ser un patito de la calle que alguna vez entrena una o dos veces. No, ellos se dedican exclusivamente a eso. Igualito eran los gladiadores. Se preparaban, buena alimentación. No eran así como lo pintan en las películas. No, no. Ay, Alessandre, algo así. Los Juegos del Hambre es una visión nueva de lo que pasaba en Roma, que hacía que se enfrentara a la gente del pueblo para la distracción del pueblo y de las clases ricas. Exacto, los Juegos del Hambre ha copiado. El que no sabe dice, ¡oh, qué buen guión de la película! Pero no, se ha copiado de lo que pasó en Roma. Por una recompensa o su libertad. Exacto, luchan por su libertad, recompensa, o a veces hasta por el dinero. Habían algunos gladiadores que eran libres, pero que, caramba, si hubieran vuelto a la vida no hubieran sido nada. Entonces preferían morir en la arena del circo romano que como pobres y abandonados. Así que ese fue uno de esos que se reveló, fue un Espartaco, fue un esclavo convertido en gladiador, consiguió su libertad, luego fue asesinado. Así es. Profe, ¿y esa guerra entre romanos, cómo se llama? La guerra interna entre romanos se hace llamar la guerra entre patricios y plebeyos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Tiberio Graco por un lado, a Cayo Graco. Estos fueron los primeros defensores de plebe, tribunos de plebe, que comenzaron a luchar por el pueblo, no a favor de los ricos, por el pueblo. El hermano mayor Tiberio Graco en el año 123 a.C. dio una ley llamada Ley Agraria. ¿Me vas a decir qué opinas? Dice, exige la repartición del ager publicus. ¿Qué significa eso? Que cuando Roma gane una guerra, las tierras del pueblo sometido se tienen que repartir 50% entre los patricios y 50% entre la plebe. El ager publicus romanus es para todos. ¿Opiniones hasta ahí? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Rápido, respóndame. ¿Qué les pareció lo que hizo Tiberio Graco? ¿Solo es un sí o cómo lo habrá tomado el pueblo? ¿Excelente o no excelente? ¿Opiniones?
A ver, respóndame. Buena, ¿sí o no? Por primera vez tienen igualdad de posiciones. Por haber hecho eso lo mataron. 10 años después, su hermano menor llega a la etapa de la adultez, llega a tener un cargo, se llamó Cayo Graco, y Cayo Graco da la ley frumentaria en el 123 a.C. ¿Qué es la ley frumentaria? Te explico. A ver, muchachos. Vamos a imaginar que somos el pueblo, ¿ya? ¿Ok? Somos la plebe. ¿Qué te parece de que todos los varones nos vamos a pelear? ¿Ya? Las mujeres se quedan con los hijos a cuidarlos, porque la sociedad machista patriarcal era así. Entonces, nosotros nos vamos a pelear, ¿ya? Nuestros padres, nosotros, los hermanos, todos. ¿Y qué te parece que nosotros estamos peleando por Roma, luchando con Roma, invadiendo un país? ¿Y qué crees que hacen los patricios en Roma? Le suben el precio de los alimentos a los niños, a las niñas y a las madres, mediante que los varones están peleando. O sea, cada vez que había una guerra, ganaban tierras y encima ganaban porque subían el precio de los alimentos. Por favor, ¿me puedes decir qué opinas de eso? ¿Qué opinas de que todavía que los mandan a pelear, todavía se enriquecen? ¿Abusivo o no? Si es tan abusivo como le estoy comentando, entonces aquí viene la ley frumentaria. ¿Qué dijo Cayo Graco? Cada vez que Roma esté en guerra y la plebe esté peleando por Roma, pues Roma tendrá que bajarle el precio de los alimentos y de los cereales a todos los ciudadanos, asegurando una buena alimentación y evitando discriminación. Ley frumentaria. Jamás volverás a subir los precios, más bien bajarán los precios en tiempo de guerra. Opiniones hasta ahí. Un poco abusivo lo considero yo. Lo que hacía Roma, sí. Ojo, lógico que sí. Pero ¿qué te parece lo que hizo Cayo Graco, el hermano menor de Tiberio? El que peleó por los derechos de los patricios, si no me equivoco. No. Él peleó por los derechos de la plebe. Por eso Ah, de dio la la ley plebe. frumentaria. Ajá. Esto es revolucionario, ¿sí o no? Por eso también lo mataron. A los dos lo mataron por sacar cara por el pueblo. ¿Terrible o no terrible, muchachos? Yo le pondría una estatua. Y por eso Reconocimiento que, por su pelea. claro, y por eso tuvieron una estatua. ¿Por qué tú crees que estos dos, hay algunas facultades de derecho en el mundo, por ejemplo la facultad de Oxford, tiene esta estatua? Esta estatua es una foto de la facultad de derecho de Oxford, claro, con inscripciones en latín. Muchos no lo saben, pero fueron los dos hombres que nunca tal vez levantaron una espada, pero con sus leyes, con sus cerebros y con el uso del artículo y los derechos y de conciencia social, mira las dos grandes obras que trajeron y que van a provocar las famosas guerras civiles. Ahí tienes tú las guerras civiles. Después de estos señores aparecieron Mario y Sila. Mario era plebeyo, Sila era patricio. ¿Qué crees que pasó? Se tenía que elegir quién era el nuevo cónsul. Y siempre un cónsul era político y otro cónsul era militar. Pero en este caso Sila, que lo llamaremos dictador, agarró y dijo, yo me quedo con los dos cargos, con las dos magistraturas. Voy a ser el cónsul político y voy a ser el cónsul militar. Mario no le gustó, entonces Mario se reúne en su casa con toda su gente para poder llegar a una solución, sea política o sea militar. Pero Sila se entera y aprovechó que tuvo a toditos sus contrarios en la casa de Mario. ¿Y qué crees que hizo maliciosamente? Dímelo. ¿Qué harías si tienes en una casa a toda tu competencia? A todos los altos cargos de tu oposición, a todos los altos cargos, vamos a decirlo así, de los plebeyos. Yo los voto. Claro, pero ¿qué crees que hizo Sila? Sila los mató a todos. Si Sila mata a todos y mata a Mario, ¿quién se queda como la única y máxima autoridad de Roma? ¿Quién se convierte en dictador? ¿El príncipe? En este caso, ¿cómo se llamaba? Sila. Ah, El Ajá, mismo por sí. eso que el mismo Sila, por eso que Sila se quedó como dictador. Hizo lo que quiso. Casi cerca de unos 15 años de terror. Mientras que esto pasaba y seguía la guerra entre patricios y plebeyos en todo su ardor,
aparece un hombrecito, este señor. A este señor seguro no lo conoce. Él es el gran Julio César. ¿Has escuchado de él? ¿No? ¿Yo? De Julio Es César. que hay varios. Claro, pero no, él es el único, él es el verdadero. Él es Julio César, el denominado César de Roma, general de las legiones romanas, el que derrotó a los galos, derrotó a Francia, derrotó a Holanda, derrotó a Bélgica. Él y su gente, expertos en batalla. El último galo llamado Vercingetorix, el que pigotón que aparece aquí, tuvo que rendirse ante sus pies. Este señor es aquel que decía, los cobardes agonizan muchas veces antes de morir, los valientes ni se enteran de su muerte. Era un hombre estratega, tuvo la gran batalla de Alesia, donde va a derrotar nada menos que a los galos. Aquí es cuando Julio César se convierte en el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Derrotó a los galos, participó entre la primera y segunda, ¿cómo llaman este hecho? Revolución. Miren aquí. Ojo, para que vean el poder que tenía Julio César. Miren. Estar frente a Julio César era estar frente a Roma, a la máxima representación. Nadie podía decirle absolutamente nada, era el hombre más poderoso. Gracias a sus estrategias y sus batallas se había logrado ganar todo. Ahora miren, aquí ya derrotó a los gales, lo hizo después de 6 años, y aquí está el rey Vercingetorix de los galos, y miren lo que le hacen hacer. Me van a decir con sus palabras, ¿qué crees que sintió Vercingetorix con esto? Contento, o sea, él es Roma, Julio César vencedor, derrotado. Entregar su espada. Ante vosotros, Vercingetorix, hijo de Celtil, jefe de la tribu de Auvernia, comandante de la fortaleza rebelde de Alesia, rey de todos los galos. ¿Qué hacemos con él? El símbolo del escudo de Roma, el águila y la SPQR. Hace que lo bese. Exacto. ¡César! 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 A buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué significó? Sumisión, derrota, pero sobre todo, ¿qué significó con eso? ¿Quién era el amo, dueño, señor del mundo a partir de ese momento? Dímelo. Julio César. Julio César. Julio César. ¿Ahora me entiendes? ¿Hay uno solo o no hay uno solo? Pueden haber varios que hayan tomado su nombre, no te voy a decir que no. Pero ¿quién es el César? Dímelo. El gran Julio César. Ah, y dato. Su nombre era Julio. El apellido es César. Hoy se ha convertido en un nombre compuesto, pero era Julio de apellido César. Y César significaba jefe, estratega. Por eso gritan César, César. Gritan el cargo militar. César era como decir emperador. El jefe. ¿Está claro? ¿Está Es claro, como que muchachos? digan maestro, algo así, o caudillo. Ay, ay, maestro, general, victorioso, capitán, capitán, algo así. Eso es César, por si acaso. Ahí lo tienes. Muy bien. ¿Qué te pareció el tema de república? Hemos hecho república, perdón, Roma monarquía y Roma república. ¿Qué te pareció? ¿Comprendido? ¿Qué tal? ¿Sí? Interesante. Muy bien, estamos avanzando en ello. Mira, ojo, tenemos que avanzar de todas maneras sí o sí, pero muy aparte de eso es de que tenemos que explicarlo. La cosa no es avanzar por avanzar, es entender, es comprender, es analizar. Hoy los exámenes de admisión están viniendo con muchos puntos que podrían ser, por ejemplo, análisis de imágenes,
personajes, y es por eso que le pongo los videitos, porque eso hace que la mente te deje más información y acumule más información. Eso te va a ayudar un montón, un montón. Les recomiendo que vean por favor los videos hasta aquí para que la próxima clase que va a ser de HU, voy a hacer la continuación, ustedes puedan comprenderlo completamente. Listo, muchachos, me quedo hasta aquí. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, a cuidarse, ¿sí? A cuidarse. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chao, chicos, cuídense. Chao, cuídense, nos estamos viendo.